Ahora sí, letrada, muy buenos días y bienvenida a nuestro espacio social. Hola Camilo, buenos días, muchas gracias. Problemillas del directo. Así es, abogada. Cosas que pasan. Así es, que se metieron los enanos y me cambiaron la configuración de la mesa de auxiliar. Bueno, letrada, ¿cómo me le va? Feliz miércoles, ¿cómo está? Pues muy bien, Camilo, muy contenta de estar un día más con vosotros, compartiendo la actualidad y pues preparada para resolver las dudas que le surgen a nuestros oyentes. Hoy precisamente el tema que traemos totalmente de actualidad y más común de lo que nosotros nos pensamos. Al final, pues esos encontronazos con la policía o con los agentes de la autoridad, por el simple hecho de desconocer que son policías, pues bueno, son más cotidianos de lo que nos pensamos. Pues precisamente de ese tema vamos a tratar en esta mañana y lo hacemos gracias a un correo electrónico que nos ha llegado y ustedes también tienen a disposición ese email info@sanchez-medioabogados.com. En este caso nos escribe uno de nuestros oyentes, Javier, y nos cuenta que él estaba hace un par de días, abogada, estaba en un banco del parque de una zona de la ciudad de Valencia y estaba con varios amigos pues conversando, riendo, pasándolo bien, cuando se levantó a marcharse y se acercaron dos personas diciendo ser policías. Esas dos personas les manifestaron que se vaciaran sus bolsillos y se identificaran. Nuestro oyente Javier se asustó y nos cuenta que él no recuerda si le mostraron una placa o no, por lo cual nuestro oyente letrada se negó a obedecerlo. Pues iban vestidos de manera normal y él nos cuenta que no creyó que esas dos personas fuesen policías. Por eso echó a correr y estos hombres pues comenzaron a seguirlo. Cuando dieron con él, forcejearon y entonces es cuando Javier se dio cuenta que sí eran policías porque ellos automáticamente le sacaron la placa. Nos cuenta que se lo llevaron detenido y básicamente pues nos dice que estuvo en comisaría por estos hechos y que declaró en el juzgado lo que había pasado. Recuerda que tuvo que ser asistido por un abogado. En el correo él nos explica que está muy asustado porque nunca ha tenido un problema de este tipo y nunca ha sido detenido. Además, pues el tener que declarar delante de un juez, para él eso fue asombroso porque nunca tampoco ha tenido que hacerlo. Lo primero, letrada, nuestro oyente nos hace una pregunta muy clara. ¿En qué situación se encuentra él? ¿Y lo pueden dejar en prisión por este delito, abogada? Pues a ver, en primer lugar, aclararle a nuestro oyente que pues efectivamente esto, como comentábamos, es más común de lo que nos pensamos. Entendemos su asombro o su sorpresa, ¿no? por estos hechos, por ese encontronazo que ha tenido con la policía y más cuando pues, nos comenta que nunca le ha pasado nada, nunca ha tenido ningún problema legal, ese encontronazo con los policías, incluso el hecho de declarar delante de un juez, si uno no está pues acostumbrado, familiarizado con estas cosas, pues le puede chocar y más cuando pues no ha hecho nada. Lo que pasa que pues bueno, al final la situación ha sobrevenido de esta forma y pues bueno, efectivamente entiendo que hay contra él una investigación por un posible delito de resistencia o desobediencia a la autoridad. En el mejor de los casos, en el mejor de los escenarios puede ser ese, puesto que los delitos contra los agentes de la autoridad nos encontramos con diferentes modalidades. Podemos encontrarnos con la resistencia o la desobediencia o podemos encontrarnos con el atentado, que es un delito pues un poco superior, un poco más grave, por los hechos, tal y como pasan y demás. Efectivamente, está en calidad de investigado en este procedimiento, se ha iniciado contra él un procedimiento penal, se puede iniciar de múltiples maneras y una de ellas es con la detención, puesta a disposición judicial de esta persona. En primer lugar, tranquilizarlo, puesto que si él ha declarado delante del juez y ha quedado en libertad por estos hechos y demás, pues bueno, no ha lugar a esa prisión preventiva, que es la que se conoce, en el momento en el que pues se nos detiene, se nos pasa, estamos en calidad de detenido en la policía, después se nos pasa a disposición judicial y en ese momento es cuando se decide sobre nuestra situación personal. Si esta persona ha quedado en libertad, pues bueno, no tiene por qué preocuparse. Eso sí, se enfrenta ahora mismo a un procedimiento penal por esa posible resistencia o desobediencia, que bueno, ya veremos cómo puede transcurrir. Abogada, ¿qué penas tiene este delito? Pues a ver, como te comentaba, el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad lleva una pena aparejada no excesivamente alta, pero bueno, ya nos movemos en el escenario de contemplar una posible prisión, puesto que va desde los 3 meses hasta un año, o alternativamente una multa que va desde los 6 hasta los 18 meses.
En el caso de movernos, como te digo, en la resistencia o la desobediencia. El Código Penal en este sentido también contempla una modalidad un poco más leve en función de cómo hayan pasado los hechos, en función de cómo hayan transcurrido y demás. Si esa resistencia o esa desobediencia tiene una pues naturaleza menos grave, por así decirlo, nos podemos estar enfrentándonos a una posible multa que va desde el mes hasta los 3 meses. Como te digo, es una modalidad más grave, menos grave, perdón. Pues ya están viendo, hay que tener mucho cuidado. El tema de hoy está muy interesante. Abogada, entonces, con su detención por estos hechos, se inicia un procedimiento penal. Efectivamente, se ha iniciado contra él un procedimiento penal. Al final, el procedimiento puede iniciarse por distintas vías, por distintas formas. Una de ellas puede ser una denuncia, pues por ejemplo, del ofendido, de la víctima del delito en caso de que la hubiese. También se inicia en caso de atestado o en caso de detención. También se inicia por querella criminal en el caso de encontrarnos ante un delito privado. También puede iniciarse por ponerse en conocimiento ya sea del juez del guardia, del fiscal, fiscalía de menores en caso de encontrarnos en un tema de menores. Al final, pues el procedimiento se inicia de varias formas. Ahora mismo él está en calidad de investigado. Nos ha contado que ya ha prestado esa primera declaración en calidad de investigado en el juzgado. Evidentemente tuvo que estar asistido de abogado en ese momento. Entiendo que se le designaría abogado del turno de oficio, puesto que si en ese momento no conoces de ningún abogado particular que te pueda asesorar y demás, pues existe la posibilidad de que uno esté asesorado y defendido por los letrados que están ejerciendo la guardia en ese momento. Sí. Pero que puede cambiar de letrado en cualquier momento del procedimiento y demás. Nosotros, evidentemente, como abogados penalistas, siempre asesoramos o siempre recomendamos que estén asesorados desde el minuto 1 por un abogado especialista, ya no solamente en estos temas, sino en general en temas penales, en lo que es la materia penal, puesto que al final, pues bueno, dominan cierta pericia, dominamos la cotidianeidad de los procedimientos penales, sabemos de los plazos, de los momentos. Es posible que esta denuncia o esta investigación que pesa ahora mismo sobre nuestro oyente, si se trabaja bien y si se hace una buena fase de instrucción, puede que se quede en el camino, incluso en un archivo, no necesariamente tenga que resultar condenado o llegar a un juicio por estos hechos. Es decir, al final la pericia del abogado en estos temas pues es bastante importante. Son las 11:31, letrada, ¿y podría llegar nuestro oyente a ingresar en prisión por este motivo de forma preventiva? A ver, la prisión provisional o la prisión preventiva, que se conoce con esos dos nombres, es una medida cautelar que puede acordarse en el momento en el que esta persona está puesta a disposición judicial. Es decir, si para él, como hemos visto, ha quedado en libertad por estos hechos, ya no se va a acordar para él una prisión provisional. ¿Por qué? Porque deben de reunirse una serie de requisitos para que se acuerde. Entre ellos, el primero es que el delito que se le imputa o el delito por el cual esta persona está en calidad de denunciado en el procedimiento tenga una pena superior a los 2 años. Como ya estamos comentando, nos movemos en una horquilla que aparentemente, si nos movemos en la desobediencia o la resistencia, va desde los 3 meses hasta el año de prisión. Por tanto, ese primer requisito de 2 años de prisión, pues digamos, ya no lo cumple. La prisión provisional es una medida cautelar que, como te digo, se puede levantar en cualquier momento en caso de que se acordara, pero que debe de reunir una serie de requisitos muy justificados y muy necesarios. En este caso, no es necesario que se acuerde contra esta persona una prisión provisional, puesto que, como decimos, su delito no tiene una pena superior a los 2 años, no hay una víctima del delito que haya necesidad de proteger si esta persona quedara en libertad, no hay ningún tipo de riesgo de fuga, puesto que al final, pues bueno, el delito que se investiga no es relativamente grave, no hay un riesgo de fuga, es decir, se puede alegar en su defensa pues cualquier otro tipo de medida cautelar, como puede ser ir a firmar habitualmente al juzgado, que se le ponga algún tipo de fianza y demás, pero como te digo, pues son requisitos muy tasados que establece la ley y que no siempre tienen que darse, evidentemente. Hoy es miércoles, son las 11 de la mañana, 40 minutos, y en este espacio social de hoy miércoles estamos hablando acerca de derecho penal. Y concretamente, hoy está con nosotros la abogada Gloria Gásquez. Ella es graduada en Derecho y forma parte del Departamento Penal en el despacho Sánchez Abogados. Y hoy traemos a esta mesa de trabajo, como bien lo ha descrito nuestra letrada, un tema más normal de lo que pensamos, que es la resistencia y desobediencia
a la autoridad. Ese es el delito del que estamos tratando en esta mañana. ¿Y por qué decimos que es un poco más normal de lo que creemos? Pues cuando usted escuche el caso de hoy, en resumidas cuentas, nuestro oyente Javier nos escribe porque él estaba en un parque con uno de sus amigos, estaban conversando, pasando la tarde. Cuando él ya se preparaba para marcharse, se acercaron dos hombres que previamente no se identificaron, pero sí les pidieron a ellos que se identificaran y que se vaciaran los bolsillos. Nuestro oyente se puso un poco inquieto, un poco nervioso y salió corriendo. Al final, pues estos dos hombres salieron detrás de él, lo detuvieron y se identificaron como policías. Pues esto le ha generado varias inquietudes a nuestro oyente y también le ha generado pues varios malestares, entre ellos tener que estar en comisaría, tener que declarar ante un juez y pues ahora verse sumergido posiblemente en un proceso penal que, como bien lo ha descrito nuestra abogada, pues puede estar entre 3 meses y 1 año en prisión. Ese es un poco el resumen del tema de esta mañana. Así que ustedes pueden imaginarse, letrada, por su experiencia también, pues esto, como usted bien lo ha dicho al comienzo, es más común de lo que creemos estas cosas, ¿no, abogada? Efectivamente, es bastante común porque al final las personas somos pues muy visuales, ¿no? Y nos llama generalmente la atención cuando, por ejemplo, un policía pues acostumbrados a verlos con sus uniformes, Así con es. sus coches patrulla, con sus armas, con sus esposas, sus placas y demás, a simple vista es como que lo identificamos y parece que no da lugar a error, ¿no? Que estas personas efectivamente sean policías, pero nos olvidamos de que a veces, y evidentemente no tenemos por qué saberlo, pero existe la policía realizando servicios de paisano, es decir, normalmente nos hemos encontrado algunas veces con, de hecho, clientes de verdad que les han pasado estos hechos, se han encontrado con policías prestando servicios de paisano porque igual estaban realizando algún dispositivo de prevención de robos, por ejemplo, en domicilios, o estaban realizando o siguiéndole la pista a determinadas personas y demás, y por la confusión de ese momento, por aparentemente resultar sospechoso en ese momento sin hacer nosotros nada, ¿no? Pero bueno, la policía, digamos, está cumpliendo con sus funciones en ese momento, realizando cualquier tipo de dispositivo de prevención de lo que sea, y evidentemente, pues bueno, pues una actitud, una sospecha, un lo que sea, pues puede motivar que esas personas que en ese momento no sabemos que son agentes, se nos acerquen y demás a preguntarnos, a obligarnos a identificarnos y demás. Es importante, por supuesto, y en el caso de Javier, si ya tiene letrado de su defensa que lo defienda y demás, pero que se alegue que estas personas tenían la obligación de identificarse como policía si además estaban realizando un dispositivo de prevención o estaban realizando un dispositivo de paisano. ¿Por qué? Porque al final, como te digo, nosotros no tenemos por qué saber que esas personas son policías, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado incluso algún testimonio de alguna persona que podamos conocer? Y de hecho ha salido en noticias y ha salido... No es un caso aislado, personas que se han hecho pasar por policías pues para valerse de esa condición, aprovecharse de esa condición y cometer incluso pues algún delito, algún robo o alguna cosa, ¿no? Prevaliéndose de esa situación sin ser realmente policía. Entonces, pues bueno, es normal que se le haya dado lugar a ese error, ¿no? Sí. Si lo han visto pues vestido de paisano y demás. Ellos tienen la obligación de identificarse como policía, evidentemente. Tienen la obligación de sacar su placa, identificarse de viva voz. Eso es como protocolariamente tienen que actuar, evidentemente. ¿Y si no lo hacen, qué sucede, letrada? Pues a ver, si no lo hacen, esto es una baza en defensa de esta persona, puesto que, como te digo, no tiene por qué conocer la condición de agente de la autoridad cuando además no lleva ningún signo distintivo que lo pueda identificar como tal. Al final, la placa, digamos, es el signo, la placa y el emblema de policía. Sí. Es el signo distintivo más llamativo o más acreditativo de su condición de policía. Y si efectivamente esa persona, ese agente, en ejercicio de sus funciones, que eso también es importante, debe estar cumpliendo con sus funciones en ese momento, no se identifica y esta persona, por lo que sea, incurre en ese error, no es culpa suya, evidentemente, de que haya reaccionado de esa forma, pues igual defensiva o evasiva ante no saber a lo que se podía estar enfrentando. Igual esa persona que tenemos delante, pues resulta que no es policía y quiere aprovecharse de esa condición, incluso mostrar una placa falsa y demás. Ante la duda, sí que es verdad que es importante no perder los nervios, no, es decir, nosotros pues en ese momento, si no tenemos nada que ocultar, si no estamos realizando nada sospechoso, nada delictivo aparentemente en ese momento, pues lo suyo sería obligar a estas personas a que se identificaran, puesto que al final tú no te tienes por qué identificar si no sabes ante quién te estás identificando.
Lo suyo sería, si nuestro oyente pues, nos comenta que no recuerda si le mostraron la placa Así y es. demás, oiga, identifíquese, dígame efectivamente si es policía, su número, su acreditación y demás. Y entonces, pues bueno, igual en ese momento se puede resolver el problema, ¿no? Pero al final, pues, ha salido huyendo fruto de no saber si Claro. efectivamente esas personas eran agentes o no. Ahí, como te digo, la identificación, la placa, ya no solamente de viva voz, es que estas personas tienen que identificarse con su placa y su carnet emblema. 11:45, Aletrada, desde su experiencia, ¿qué puede alegar Javier en este caso en defensa propia? Pues a ver, yo a Javier le diría que no perdiera la calma, no perdiera los nervios. Al final, que a uno le digan, uy, este delito lleva pena de prisión y demás, pues le puede alterar, evidentemente, y más si nunca ha tenido ningún problema con la justicia, carece de antecedentes penales y demás. Y todo esto es novedoso para él. En su defensa, pues plantearíamos cualquier tipo de error, cualquier tipo de confusión. Indagaríamos mucho, por supuesto, en el hecho de si estas personas, estos agentes, se identificaron como toca, puesto que al final es lo que decimos. Una persona, si además los agentes, y con mayor, incisión en esto, no iban vestidos de policía, no llevaban ningún signo distintivo visible, no se identificaron como tal y demás, pues bueno, es normal que esta persona haya podido incurrir en ese error. Pero como te digo, si las cosas se hicieron como tocaban y demás, pues alegar algún tipo de error en su defensa, es decir, pues desconocer la condición de agentes en ese momento, alegar cualquier tipo de miedo insuperable, puesto que al final esto es una eximente de responsabilidad. Al final, si una persona alega o justifica de manera pues creíble, ¿no? y contundente este miedo que sintió en este momento y que su única reacción posible fue esta, la de salir huyendo, es decir, no mediaba cualquier otro tipo de acción que no fuese esta, podemos alegar, incluso conseguir la absolución basándonos en esta eximente que es la de miedo insuperable. Es decir, al final, pues consiste en alegar cualquier tipo de elemento favorable que le pueda favorecer en el sentido de pues cualquier error en la condición de los agentes, el miedo insuperable que pudiera sentir en ese momento, indagar y ver si efectivamente la actuación policial fue la correcta y no simplemente se identificaron de viva voz, sino que también lo hicieron con su carnet y con su placa emblema. Se pueden alegar muchas cosas en su defensa, no necesariamente por el hecho de que nos digan somos investigados en un delito, sí o sí vamos a acabar condenados. Quiere decir que se nos vaya a generar pues eso, una sentencia de condena, un antecedente penal y demás. Además, comentarte que a la gente le suele dar mucho miedo el hecho de enfrentarse a la policía, en el sentido de que nosotros como abogados penalistas lo vemos prácticamente a diario. El testimonio de un policía en un juicio pues tiene mucha fuerza, ¿no? Tiene mucho valor y parece que el hecho de enfrentar nuestro testimonio al de dos policías parece que no vamos a tener credibilidad, como que le va a quitar peso y demás. Al final, las cosas pueden salir bien si se hacen bien. Es decir, si se indaga en esa declaración de los policías, si conseguimos sacar a relucir si efectivamente se identificaron como tocaba y demás. No necesariamente nos tiene que llegar una sentencia de condena por el hecho de enfrentarnos a unos policías. Son las 11 de la mañana, 48 minutos. Pero, abogada, nuestro oyente nos dice que él no se creyó que estas dos personas fueran agentes y por eso, pues básicamente echó a correr. Yo le pregunto, ¿podría la defensa en este caso alegar esto en su favor? Y otra cosa, abogada, también se puede alegar en su defensa, se podría pues hablar acerca de diferentes errores que ocurrieron allí. Sí, correcto. O sea, es que al final es valernos de cualquier tipo de elemento que nos pueda favorecer en ese momento. Es decir, lo importante que hay que acreditar y lo importante que se tiene que dar una vez nos ponemos técnicos en el delito de resistencia, es decir, para que se dé, es tener un conocimiento efectivo de la condición de autoridad y, en segundo lugar, ese ánimo de querer desobedecer las órdenes de un agente. Es decir, si nosotros no sabemos que estas personas que tenemos delante son policías, digamos que ese ánimo o esa intención de querer desobedecer sus órdenes no concurre, puesto que si no tenemos el conocimiento efectivo de que lo son, no estamos en nuestra cabeza, por así decirlo, no estamos desobedeciendo las órdenes de un agente, puesto que no sabemos que son agentes. Al final, sí, evidentemente se puede alegar todo esto en su defensa, pues un error de tipo vencible. Esto es un tecnicismo que establece el Código Penal, que quiere decir que cuando en ese momento no se reunían con todos los requisitos necesarios para vencer el error en el que estamos, es decir, pues eso, las placas, los signos distintivos, un uniforme y demás,
nos puede dar lugar a ese error, se nos puede generar ese error en nuestra cabeza. Por tanto, si en ese momento pudimos contar con elementos que nos permitieran vencer el error, pues nos podríamos encontrar con una eximente, con un atenuante, incluso con una absolución, pues dependiendo de cómo se dieran los hechos. En este caso podemos plantear lo que ya hemos comentado a su favor, pues ese posible error en la condición de los agentes, indagar si efectivamente iban y cumplían con todos los requisitos, placa, carne emblema y demás, ese miedo insuperable que puede ser incluso eximente de responsabilidad criminal si alegamos que concurría efectivamente. Lo que pasa que es lo que estamos comentando. Ante la duda, yo considero, desde mi opinión, pararnos un momento, porque al final lo que ha motivado la detención de esta persona es que saliera corriendo, ¿vale? Porque al final, si él no tenía nada que ocultar, si él no estaba realizando nada ilegal, nada que tuviese necesidad de ocultar y demás, pues igual eso hubiese podido solucionarse en ese momento y quedar en una simple anécdota. Pero el hecho de efectivamente salir corriendo por ese miedo, que al final es algo muy humano, ¿no? Pero digamos, igual se pudo reaccionar de otra manera diferente, pues eso es lo que habría que estudiar en su línea de defensa. Letrada, nuevamente apelo a su experiencia. Entonces, ¿es habitual este tipo de situaciones? Es más habitual de lo que nosotros nos pensamos. O sea, al final, el día a día del derecho penal, pues nos encontramos con cosas, pues, si es verdad, pues delitos muy graves, ¿no? Sí, delitos sí. contra la vida, delitos de tráfico de drogas, delito de demás, pero el día a día, básicamente, son encontronazos con la policía. Quiero decir, al final, la policía son testigos de cargos, son testigos pues muy importantes en un procedimiento penal y están presentes en la mayoría de los procedimientos. Pues al final, una detención, un atestado, todo esto pasa por la policía y efectivamente pues ellos pueden ser pues parte del procedimiento penal. Por tanto, un testimonio de un policía y demás pues tiene mucho peso dentro del procedimiento. Es más habitual de lo que nosotros nos pensamos, puesto que al final es lo que te comento, el día a día pasa por la policía prácticamente. Y sí que nos hemos encontrado con casos, y de hecho nosotros los llevamos, hemos conseguido absoluciones, de hecho en este sentido, de gente encontrarse con policía que por el hecho de estar cumpliendo con funciones o servicios de paisano y demás, pues no se han creído que efectivamente sea policía. No tienes por qué saberlo, pero por eso es importante que la policía también cumpla con ese protocolo necesario de actuación. Es decir, ellos, cumpliendo con los servicios de paisano, es importante que acrediten su condición de agente en el momento en el que paran a una persona, le obligan a identificarse, consideran que son sospechosos en ese momento por algo, porque se encuentren realizando cualquier tipo de dispositivo de prevención y demás, y sospechen en ese momento de una persona. Es muy chocante para una persona de a pie, normal y corriente, que dos personas que aparentemente van vestidos como una persona normal, sin ningún tipo de distintivo, sin ningún tipo de señal que los pueda identificar como policía, los pare, los obliga a identificarse, le digan que se vacíen los bolsillos y demás. Es decir, por eso, para evitarnos precisamente estos problemas y estos encontronazos que puedan derivar en un procedimiento penal por esa posible resistencia o desobediencia, es importante que los agentes cumplan con este protocolo a rajatabla y que no quede en el aire o que no se dé lugar a pensar que es que estas personas no eran policías. O sea, es que eso es lo fundamental. Letrada, pongámonos en el peor de los casos. Digamos que nuestro oyente pues llega a ser condenado. Mi pregunta es, ¿tendría que entrar a cumplir la pena en prisión o tendría que ser, o puede ser, mejor dicho, una multa? Y también, ¿quién decide esto? Pues a ver, en el momento de tener una sentencia de condena, este es el final del procedimiento. Es decir, ya hemos comentado en varias ocasiones cómo funciona el procedimiento penal y al final el procedimiento se inicia con una posible detención, es decir, una detención, una denuncia, un atestado y demás, y finaliza con una sentencia condenatoria, pero no necesariamente tenemos que llegar a esa sentencia. Es decir, el procedimiento puede finalizar antes si conseguimos incluso acreditar que esto no tiene apariencia de delito, que esta persona no tiene participación en el delito y demás. Es decir, se podría llegar incluso a conseguir un archivo de las actuaciones sin llegar ni siquiera a esa fase de juicio. Supongamos, en el peor de los casos, que no se consigue acreditar su inocencia, por así decirlo, que pesa más el testimonio de lo que dijeron los policías o que no se asesora correctamente, que no lleva una buena línea de defensa, que no se instruye cómo se tiene que instruir lo que es la investigación y demás, y llegamos a la fase de juicio. Y en la fase de juicio, pues lo mismo, todo lo que no se plantea en la fase de instrucción no podemos valernos de ello el día del juicio. Por tanto,
Si esta persona, en el peor de los casos, resultara condenada, ya sabemos que la pena a la que nos estamos enfrentando va desde los 3 meses hasta los 18, perdón, desde los 3 meses hasta el año de prisión y desde los 6 meses hasta los 18 de multa. ¿Quién decide esto? Lo decide el Ministerio Fiscal. Okay. Lo decide en su escrito de acusación. Es decir, llega un momento del procedimiento que cuando ya, digamos, se finaliza la fase de investigación o la fase de instrucción, el Ministerio Fiscal acusa por estos hechos, es decir, formula lo que se conoce el escrito de acusación. Aquí sabremos exactamente la petición de pena que hay para nuestro oyente y sabremos si se le está pidiendo por los hechos, por la gravedad, por cómo transcurre todo, por, en fin, en función de cómo se den las circunstancias del hecho, le pueden pedir una pena más grave o una pena menos grave. Siempre será mejor enfrentarnos a una multa, evidentemente, que a una pena de prisión, que ya, como te digo, pues nos escuchamos la palabra prisión y automáticamente pues, nos saltan las alarmas. Pero, como te digo, lo formula el Ministerio Fiscal. ¿Esta persona, en el caso de que se le pida una prisión, tendrá que ingresar necesariamente en prisión? No. Ya hemos comentado en alguna ocasión que los requisitos para poder pedir, o sea, para poder ingresar en prisión o para poder pedir una suspensión ordinaria, en el mejor de los casos, es que la pena de prisión supere esos 2 años, que la persona no tenga antecedentes penales y que en todo caso se hayan resarcido las responsabilidades civiles. Si nuestro oyente, entiendo que cumple con todos estos requisitos, no tendrá que ingresar en prisión. Son las 11 de la mañana, 56 minutos. Vamos a ir con turno de preguntas por parte de los oyentes y tengo nota de voz a esta hora de la mañana. Iván Orozco, buenos días, adelante. Camilo, aquí en sintonía, escuchándote el programa, pero muchas veces es que ellos dicen que no tienen por qué identificarse ante nosotros. Así de sencillo nos responden cuando nosotros les decimos, identifíquese, y no es que nosotros somos la autoridad y no tenemos por qué identificarnos ante ustedes. Entonces, siempre uno es el temor ese. Pero ya, estamos escuchando a la abogada, bien. Muchas gracias a Iván Letrada. Esto es muy cierto lo que dice nuestro oyente, es muy cierto. Cierto, y como te digo, con la ley en la mano, la ley orgánica que regula el procedimiento y el tratamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, obliga efectivamente a los agentes, cuando están prestando un servicio de paisano, que deben identificarse de viva voz y con su placa y carnet emblema. Si no, es lo que estamos comentando, se da lugar a muchos errores, a muchos problemas, a muchas confusiones que derivan en lo que es un procedimiento penal. Una persona se tiene que ver investigada por un delito de posible resistencia o desobediencia por el simple hecho de que los agentes pues no han hecho las cosas como tocan. Esto es algo en lo que hay que indagar, en lo que hay que profundizar, y en el caso de ser pues la defensa de nuestros oyentes, del caso de Javier y demás, sería algo que se plantearía evidentemente en el interrogatorio a los agentes. Lo que se plantearía sería, pero vamos a ver, ¿ustedes se identificaron de manera correcta? ¿Lo hicieron tal y como establece la ley? Porque es que lo establece, es decir, sí o sí, cuando van prestando un servicio de paisano tienen que hacerlo, tienen que acreditar su condición de autoridad, porque si no nos encontramos con que pueden darse estos hechos. La gente no tiene por qué saber que esos agentes que van de paisano son policías. Pues nos encontramos con que, y además es que ha pasado gente que no son agentes, disfrazados o falsificando alguna placa o falsificando el emblema y demás, pues han cometido algún delito, algún robo, han parado a alguien para que se bajara del coche y cometer algún robo, en fin. Quiero decir, pues al final la gente somos muy sugestionables y eso es así, nos llama mucho la atención el uniforme, la placa, las esposas, el arma, el no sé qué, el coche rotulado, los signos distintivos y demás. Y cuando un agente va prestando servicio en calidad de paisano, pues a la gente le choca mucho que le pueda parar siendo policía. Así es. Vamos con más preguntas que llegan a esta hora de la mañana, Letrada, a nuestro número de WhatsApp. Nos escribe Carlos y nos dice: hola, muy buenos días, yo tuve el mismo problema del que ustedes están hablando. Me siento muy identificado, pero lo que a mí me pasó es que siendo horas de la madrugada, yo regresaba a mi casa, me encontré con 2 agentes que iban de paisano. Uno de ellos me mostró la placa, pero el otro no. Y como era tan tarde y no había nadie en la calle, pues yo no sabía la verdad si eran policías, si era gente que quería robarme o si era algunas personas que querían hacerme daño. Por eso cogí un palo que había en el suelo e intenté defenderme. Ahora me están pidiendo 4 años de cárcel. Me gustaría saber qué diferencia hay entre el caso del que ustedes hablan y mi caso. Muchas gracias. Letrada, Javier fue con toda, ¿o yo? Sí, a ver,
Nos gustaría hacer Carlos, perdón. Nos gustaría hacer una distinción, que esto lo hemos comentado al principio, y es que no es lo mismo el delito de resistencia y desobediencia que el delito de atentado a la autoridad. Okay. ¿Vale? Son dos delitos diferentes. Se parecen, se asemejan y demás porque ambos tienen que ver con la policía de por medio, pero necesariamente el delito de atentado a la autoridad requiere y necesita de por medio violencia o intimidación grave. La diferencia de pena pues la estamos encontrando aquí, es decir, el atentado a la autoridad tiene una pena de prisión que va desde 1 año hasta los 4 años de prisión, mientras que la resistencia o la desobediencia pues tiene una pena máxima de 1 año. La diferencia entre ambos tipos, la violencia que se puede ejercer de por medio. No es lo mismo resistirse, ¿no? Es decir, resistirse es como un forcejeo, por así decirlo. Tú no estás reaccionando de manera activa, sino que tú realmente te estás resistiendo, es decir, no estás ejerciendo ningún tipo de acto violento, no les estás pegando, no les estás mostrando ninguna arma, simplemente pues bueno, estás forcejeando en el sentido de que igual te intentan retener, igual te intentan esposar, igual te intentan reducir y tú en ese forcejeo, digamos que te resistes. Pero otra cosa es el atentado a la autoridad. El atentado a la autoridad media violencia de por medio. Y cuando hablamos de violencia, hablamos de pues, un acto, una lesión, ¿no? Pues cuando el autor, en este caso del delito, pues lesiona a los policías. Es decir, les pega, les enseña un arma, pues en este caso un palo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que no es lo mismo, no nos movemos en el mismo escenario. Por eso a nuestro oyente, en este caso, que nos ha formulado esta pregunta, le están pidiendo 4 años de prisión, puesto que no es lo mismo valerse de un instrumento peligroso, que además entiendo pues lo que ha podido ser, pues en este caso el palo que haya cogido, que el hecho de simplemente forcejear o resistirse. Cambia mucho la situación. Sí, correcto. Más mensajes de WhatsApp que llegan a esta hora. Lorena nos escribe muy preocupada, nos dice: hola, muy buenos días. Estoy muy preocupada porque mi hermano hace unos meses tuvo una pelea, lo detuvieron y cuando intervino la policía para intentar separarlos, él sin querer golpeó a uno de los agentes y empezó a sangrar por el labio. Mi hermano quedó detenido y le están imputando ahora varios delitos. En este caso, ¿qué se puede alegar en su defensa? Muchas gracias. Letrada. Pues a ver, en este caso, y yo entiendo por el escenario que nos ha planteado, es que en derecho penal se da una circunstancia que se conoce como el concurso ideal y es cuando con una misma acción se cometen varios delitos. Es decir, no es lo mismo lesionar a alguien, lesionar a una persona, a un particular, a una persona que va por la calle normal y corriente, que lesionar a un agente de la autoridad. Eso ya de por sí digamos que implica 2 delitos, lo que es el delito de lesiones de por sí y el delito de lesionar pero a un agente de la autoridad. No es lo mismo. Entonces aquí entendemos que le están pidiendo esos 2 delitos. Sí. Por un lado, ese atentado a la autoridad y por otro lado, esas lesiones que se valorarán pues de manera independiente. Yo entiendo que en función de la gravedad o en función del parte de lesiones que tenga esta persona, lo que se alegaría en su defensa sería poder plantear un delito leve de lesiones, puesto que al final pues es importante analizar dentro del daño o dentro de la lesión efectiva, pues a cuánto asciende esa lesión o de qué magnitud de lesión estamos hablando. Evidentemente no es lo mismo pues el hecho de que le tengan que haber dado algún punto que simplemente el hecho pues bueno de llevar igual un posible corte o una posible lesión mínima. En ese caso nos podemos mover en un delito de lesiones pero leve y la pena o la sanción que iría en este caso sería una multa que va desde el mes hasta los 3 meses. No hablaríamos de prisión ni nada por el estilo. Mira, pues un poco más tranquila se debe quedar nuestra oyente. Letrada, son las 12 del día, 4 minutos. Vamos a terminar por esta mañana de miércoles. Muy agradecido a usted y por supuesto también muy agradecido a todos los oyentes por participar en este espacio social. Abogada, una conclusión final para terminar. Pues a ver, una conclusión en estos casos, vamos a ver, no hay que perder la calma, ¿vale? Por el hecho de que pues se nos pida que nos identifiquemos, por el hecho de que nos pidan, no sé, vacíate los bolsillos y demás en ese momento. Lo importante es cerciorarnos de que esas personas son policías. Por supuesto, no es responsabilidad de uno ni es culpa de uno el hecho de que las cosas por esa parte no se hagan bien, pero digamos que si se cumple con todo el protocolo establecido es importante no perder la calma, que no se nos pueda imputar además un posible delito de atentado o resistencia a la autoridad en caso de perder la calma, y si se nos investiga por este delito tenemos que saber que tenemos línea de defensa, hay línea de defensa y que hay que indagar por ambas partes.
Letrada, muchísimas gracias, que tenga un resto de semana muy bonito y si Dios nos lo permite, la próxima semana nos volvemos a encontrar en medio de estas ondas. Gracias a vosotros por la invitación, a nuestros oyentes por la participación, por supuesto, gracias a ellos, puesto que al final pues este espacio funciona gracias a los casos y a las cuestiones que nos plantean en nuestro día a día, así que pues agradecerles a ellos sobre todo.